Tengo a Johannes Kaiser. ¿Está Johannes o no? Aquí estamos. Muy buenas noches. A ver, Johannes, usted el día de ayer habló sobre la intervención del TIAR, del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. A ver, correcto. Explique un poquito eso. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es un tratado que firman las Naciones de América en su momento para defenderse de la agresión de la Alemania nazi y posteriormente de los comunistas. Y ese tratado contiene una serie de disposiciones que permiten a un Estado que ha sido agredido, también de forma no militar, recurrir o solicitar la ayuda del resto, o a uno de los estados que está siendo víctima o está siendo testigo en la práctica de la agresión a otro estado, que se haga lo mismo. Es un tratado militar, de hecho, que contiene también elementos de inteligencia. Nunca se ha activado, pero está ahí. Y en el caso de Venezuela, como está, yo creo ya meridianamente claro que el presidente de Venezuela es el señor Edmundo González, y el poder soberano de Venezuela ha sido usurpado por Nicolás Maduro, se configuraría una de las causales para invocar el TIAR. Muchachos, ¿alguien quiere hacerle acá alguna pregunta a Johannes sobre lo que está planteando Johannes? ¿Hay alguna viabilidad para lo que tú estás planteando? ¿Una intervención militar? Mira, hay un tema de voluntad política. Yo creo que todo el mundo en Latinoamérica se ha hecho el leso respecto a lo que ha sucedido en Venezuela ya por demasiados años. No nos equivoquemos que Venezuela tiene más exiliados, más gente ha tenido que abandonar Venezuela que los que tuvieron que abandonar Siria, por ejemplo, que es un país que estaba en guerra interna, desatada. Iberoamérica, Europa, Estados Unidos, hemos ignorado durante demasiado tiempo la agresión también que nace desde el chavismo en Venezuela a través del Grupo de Puebla y otras organizaciones subversivas. Y por lo demás, esto ya tiene su antecedente con lo que fue la intervención en toda América Latina de Cuba en los 60, 70, 80 y hasta los 90. Posteriormente, Cuba y Venezuela actúan en comunión. Siendo este un problema de seguridad para todo el hemisferio, porque no nos equivoquemos, el hecho de que hayan salido o hayan echado de Venezuela a todas las mafias, entre otras el Tren de Aragua, ha significado para nosotros un costo en vidas. Y para todo Iberoamérica significa un costo inmenso el tener que acoger, alimentar, alojar y dar trabajo a los millones de venezolanos que han tenido que arrancar de su país porque ya no tenían que comer o no tenían de qué vivir. Entonces, evidentemente que existe una situación en la cual la seguridad hemisférica está comprometida. La OEA, se agradece a la OEA que una vez haya sacado una declaración medianamente consistente. En la OEA se debiesen hacer cargo de la situación en Venezuela y se debiesen sacar las consecuencias de la misma. Aquí no existe una salida política pacífica de este régimen, por lo visto. Los activistas políticos, estos motorizados de Maduro, están disparando indiscriminadamente a las multitudes. La acción de la Fuerza Armada todavía tenemos que determinar si va a ser de absoluto respaldo al régimen o no. Pero está claro que el régimen narco-tiránico de Nicolás Maduro no se va a ir por las buenas. Si no se va por las buenas, no veo por qué en Latinoamérica debamos aguantar 100 años hasta que decidamos finalmente que tenemos que irlo por las manos. Johannes, tú estás Creo diciendo que es hora de un ejército libertador. A ver, Johannes, tú estás diciendo que esta salida no va a ser políticamente pacífica, ¿no? ¿Y por qué Latinoamérica no lo veo, a menos. Espérate, ¿y por qué Latinoamérica tiene que quedarse con los brazos? ¿Por qué Latinoamérica tiene que quedarse con los brazos cruzados? ¿Hay posibilidad de que entren militares? Por ejemplo, no sé, gane Trump y se meta a Estados Unidos. Mire, yo no sé si Trump no es un intervencionista, no es de la antigua escuela de los Estados Unidos. Pero una cosa está clara: Brasil, Colombia, Perú, Chile, Panamá, todos nosotros tenemos un interés muy profundo de que la situación en Venezuela se resuelva. No puede soportar Chile, yo lo advierto ahora, no puede soportar Chile otra oleada migratoria como la que ya tuvimos que absorber.
Este país no lo soporta, sus sistemas sociales y médicos no lo soportan, implosionaríamos. ¿De acuerdo? Es decir, no hay cómo alimentarlo, no hay cómo alojarlo. Y no tenemos por qué aceptar que el régimen delincuencial de Caracas transforme a todo Iberoamérica en una tremenda favela y nos exporte entonces a sus descontentos. Llega un momento en el cual un país que se dedica a desestabilizar a la región por su política interna y por su política externa tiene que ser tratado como lo que es. Es una nación secuestrada por un grupo de criminales y es hora de liberar al secuestrado. Natalia, ¿quieres preguntar algo? No tengo ninguna pregunta. Toma, Elwin. Hola, Johannes, ¿cómo estás? Hola, Tomás, ¿cómo estás? Oye, primero que todo, bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. Yo te hago la siguiente pregunta. A mí me preocupa mucho que Venezuela, producto de esta escalada autoritaria, que es la que viene desde el año 99 progresivamente hasta el día de hoy, termine transformándose en una especie de Corea del Norte aquí en nuestro propio continente, con un régimen que, como tú bien dijiste, no solamente es delictual respecto de sus propias fronteras, sino que es capaz de conducir operaciones militares en otros países, como lo que vimos acá con el teniente Ojeda. Ya, hoy día tenemos relaciones rotas de facto porque el embajador venezolano se fue levantando el dedo al medio y echaron a patada en el poto al embajador chileno en Venezuela. Por lo tanto, esa salida ya se fue. Ahora, cuando tú hablas de una intervención militar a gran escala, como una especie de ejército libertador en el continente, ¿tienes algún tipo de antecedente de alguna situación que haya sido así? Porque a mí lo único que se me ocurre es pensar la invasión soviética a Checoslovaquia, o sea, la represión a Praga el año 68. Pero más allá de eso, no he visto por lo menos que las potencias occidentales tipo OTAN o las que están en la ONU o las que son, o de la OEA, ni mucho menos, hayan ejercido operaciones militares a gran escala para sacar un gobierno de esta magnitud. ¿Cómo se hace eso? Bueno, existió una operación de ese tipo, esto fue en Bahía Cochinos, Cuba, en los 60. Lo que pasa es que Estados Unidos le quitó el apoyo aéreo en un momento en que era vital para los desembarcados. Tenemos antecedentes, por lo demás, en nuestra propia historia en Latinoamérica. La mayoría de los países en Sudamérica se liberaron los unos a los otros. Nosotros fuimos liberados por Argentina, nosotros ayudamos a liberar a Perú, y Colombia en su momento ayudó a liberar Ecuador y también Perú. No es que en Latinoamérica nosotros no tengamos una tradición republicana de apoyo en materia de librarnos en algún momento determinado o ayudarnos los unos a los otros para conservar o conseguir nuestra libertad. Y por lo demás, los antecedentes que yo estoy poniendo a disposición de ustedes son antecedentes, es un tratado diplomático que fue firmado con este fin, ¿no? Y fue firmado por todas las naciones del hemisferio. Fue firmado para garantizar la libertad de nuestros pueblos en el caso de que cayeran en las garras de un gobierno como el que se está perfilando en Venezuela en este momento. Y si tenemos ese instrumento, yo le recomendaría, incluso en algún momento lo mencioné con el señor Guaidó, que debió haberlo invocado, pero el señor presidente electo González puede invocarlo también, pero no es el único que puede invocarlo. Efectivamente deberíamos hacer valer lo que son nuestras obligaciones, porque tenemos un interés de seguridad hemisférico. Es una amenaza directa a nuestra propia seguridad. De hecho, la situación en Venezuela ha significado para miles de chilenos la muerte, de la mano de lo que ha sido la delincuencia importada, tolerada, fomentada y utilizada por el régimen de Caracas. Entonces, ¿cuándo nos vamos a hacer cargo de que no solamente están matándonos refugiados en Chile, como el caso del teniente Ojeda, sino que también de la mano de los carteles que tienen su base en Venezuela, han ido infiltrando nuestros países y se han transformado no solamente en una amenaza externa, sino que ya una amenaza interna. Y no nos equivoquemos respecto al régimen de Venezuela. El régimen de Venezuela, el Nicolás Maduro Moros, está siendo buscado, vivo o muerto, por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y su cabeza vale $25 millones por mafioso y delincuente, por narco.
Entonces vamos a permitir que vamos a seguir haciéndonos los lesos con esta situación y vamos a seguir soportando y sonriendo. Eso lo dejo a criterio de cada uno, pero estas cuestiones de declaraciones solamente de buena crianza. Por lo demás, y para cerrar, yo creo que el sistema en Venezuela implosiona al momento en que hay una amenaza creíble de que los generales venezolanos y los delincuentes al servicio del régimen van a tener que enfrentar una oposición real, una oposición armada, no como la pobre gente en Venezuela que fue desarmada por Chávez y ahora los están matando, en las calles de sus propias ciudades. Johannes, te doy las gracias. Tengo entendido que vienes el jueves, ¿no? Voy el jueves. Ya, te espero acá el jueves. Allá vamos. Muchas gracias, Johannes, que estés bien.